¿Qué es lo que verdaderamente importa? Esa es una pregunta que os hago esta mañana porque creo que es una de esas preguntas que en verdad nos hacemos constantemente en la vida, ¿no? Y que casi siempre, cuando nos hacemos esa pregunta, es como un punto de inflexión, un momento de inflexión en el camino que estamos recorriendo para hacer como una vista global de lo vivido hasta ahora y intentar entender cuál es el sentido que estamos llevando, hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Muchas veces es necesario parar para volver a cuestionarnos a nosotros mismos o para hacernos esa pregunta a nosotros mismos, porque muchas veces estamos ensimismados con lo que quizás es la rapidez de la vida, las ocupaciones o simplemente una progresiva, rápida pérdida de sentido en medio de la rutina. A veces simplemente estamos ya en modo automático y no nos acordamos ya de cuál es el sentido de las cosas que hacemos o por qué lo hacemos, ¿no? Lo cierto es que si nos hacemos esta pregunta de qué es lo que realmente importa, es porque con bastante frecuencia hay otras cosas en nuestra vida que toman el lugar de lo que realmente es importante. Por eso nos hacemos esa pregunta, porque empezamos a confundirnos o a entender o sentir que, oye, algo está fallando aquí y realmente creo que no está bien todo encajado. Lo difícil muchas veces, yo creo, cuando nos hacemos esta pregunta e intentamos reflexionar en lo importante, creo que no es tanto el corregir la desviación, sino simplemente darse cuenta de que hay asuntos que no son tan relevantes que están tomando una posición que no les pertenece. Me parece que es más difícil eso que corregirlo, porque una vez que te has dado cuenta, bueno, puedes tomar cartas en el asunto, puedes tomar decisiones y decir, oye, esto es lo verdaderamente importante, se acabó, voy para allá. Lo difícil creo que es eso, darse cuenta realmente de si es que hay algo que no es tan importante, pero que está ya dominando nuestra vida, ¿no? Y de alguna manera, lo que Pablo va a estar tratando esta mañana, un tema en concreto que va a estar tratando, tiene que ver con esto, ¿no? Él quería advertir a la iglesia en Roma y por extensión a la iglesia en general y a nosotros en pleno siglo XXI de precisamente un tema que tiene que ver con qué es lo importante, qué otras cosas están tomando el lugar de lo que verdaderamente es importante y cómo podemos tratar con eso, ¿no? Así que vamos a leer el texto y, como digo, vamos a leer todo el capítulo 14 entero y unos versículos del 15, los 6 primeros del 15. Entonces, comenzamos en el 14 y dice así: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Seguimos en el 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo ahí en esta mañana, que tiene bastante texto. Hay un mal dentro de cada uno de nosotros que tiene la gran habilidad de esconderse, de camuflarse muy bien, ¿no? Y que a veces la gran mayoría de veces, por lo menos a mí me ha pasado, no nos hace ser conscientes con certeza de que está ahí, de que está dentro de nosotros. Es el deseo de que queremos que las otras personas se amolden a nuestra forma de entender y de ver las cosas, ¿no? O cómo se deben hacer, o cómo tienen que ser realmente. Y claro, no me estoy refiriendo aquí a cosas que objetivamente hablando están bien o están mal, ¿no? Evidentemente eso no hay que discutirlo. Me refiero a formas de ser o formas de hacer que son personales, que están como unidas a nuestro carácter y que nos hacen ser quienes nosotros somos. Pero tenemos esa manía de que la gente un poco se amolde a cómo nosotros somos, a cómo nosotros hacemos las cosas y entendemos, ¿no? Y generalmente este tipo de actitud yo lo he visto, por ejemplo, en estos típicos libros de autoayuda, de charlas motivacionales y todo eso. Generalmente este tipo de personas que han alcanzado como un cierto éxito, ahora son tan amables que quieren compartir con nosotros el secreto de su éxito, ¿no? Y me refiero a que lo veo en esto porque generalmente cuando te venden su libro, te venden su charla, ¿no? Siempre hay como un pack que viene incluido y es el cómo conseguir tal o cual cosa, ¿no? Porque yo lo he conseguido, entonces, ¿cómo conseguirlo? O cómo ser X o Y en 5 pasos. Entonces, eso a mí me deja perplejo porque no deja de ser un intento de amoldar a las otras personas a lo que tú has hecho, a lo que tú has conseguido, ¿no? Es decir, a ti te ha funcionado un método y entonces ahora todo el mundo tiene que seguir ese método, porque ese es el método clave y real que a todo el mundo le tiene que funcionar. Tú tienes que ser como yo he hecho, ¿no? Y claro, quizás a él le ha funcionado, pero a ti no. Entonces, yo creo que cuando eso ocurre y cuando te centras y dices, voy a intentar esto que esta persona ha hecho, muchas veces, a veces, lo que consigues es frustrarte porque no logras lo mismo y te decaes todavía más en tu ánimo, ¿no? Más, te deprimes más porque dices, ¿cómo puede ser? Lo he intentado, encima que me he puesto a esforzarme por hacer estos pasos o por seguir esto y encima a mí tampoco me sale, ¿no? Debo ser un desastre, debo ser un caso perdido. Esto es un ejemplo solamente, ¿no? Hay muchos otros aspectos que podemos ver, pero me sirve como de estructura, me sirve como de patrón para nosotros mismos, porque generalmente nosotros también lo hacemos, ¿no? No estamos escribiendo libros ni hacemos charlas de autoayuda y motivacionales, pero de alguna manera lo hacemos con otras personas, solo que de una forma más sutil, más camuflada y convencidos nosotros mismos de cómo se tienen que hacer las cosas e intentando convencer a los demás para que sigan nuestros pasos como tienen que hacerlo, ¿no? Y esto viene unido a otro mal. Si ya de por sí es malo tener esa manía de amoldar a la gente según nuestra voluntad, hay otro mal que viene unido a esto, como digo, que es el de juzgar a las personas que no hacen como nosotros decimos que se tiene que hacer. Las personas que no hacen las cosas como nosotros las hacemos, muchas veces juzgamos y decimos, este tío, ¿por qué no hará las cosas como yo las hago si a mí me salen bien, ¿ves? O sea, le estoy intentando enseñar cómo es las cosas. Bueno, al final yo pienso que no deja de ser como una especie de religión de buenas obras, ¿no? Yo estoy haciendo mis buenas obras, has visto que bien me va, pues tú también deberías hacerlo, que, ¿ves? Hacemos las buenas obras y se nos paga con algo bueno, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo, el apóstol Pablo, precisamente muy consciente de cómo funcionamos, de cómo somos por dentro los seres humanos, él viene a hablar ahora de que la iglesia entendiéndola como el cuerpo del Señor, ¿no? y las personas que formamos parte de ella, es un lugar donde se tiene que recibir a los que él llama débiles en la fe. Y con la palabra débil, él se quiere referir a personas que todavía no tienen suficiente madurez en su fe, suficiente madurez espiritual, y que esa inmadurez se nota en la manera en que ellos, pues,
actúan, piensan o incluso dicen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la situación en la que dentro de la Iglesia de Roma había fuertes en la fe, vamos a decir, y débiles en la fe. Y tenían problemas con el tema de la comida. Porque claro, tened en cuenta que al comienzo sobre todo de la Iglesia cristiana pues hay una mezcla, ¿no? Hay judíos que vienen de una tradición en las que ciertas comidas no se consideran porque son como inmundas en el sentido de que no sirven, les hacían ritualmente impuros para su culto, y los gentiles, que por otro lado, aunque también tendrían probablemente sus otras cosas alimentarias en sus religiones, pero no tenían tanto problema, parece ser, ¿no? Con este tema. Podían comer una comida, carne o lo que fuese, ¿no? O el tipo de animal que fuera y tal. Entonces, Pablo aquí en nuestro texto está tratando este tema particular. No solo el tema de la comida, es el que más trata, pero también habla de los días, ¿no? Esto es importante porque también los judíos a veces tenían ciertos días, o yo que sé, un día de luna nueva, o lo que fuera, un día de ayuno en especial, cosas que a lo mejor pues tenían como muy particularmente ahí como, oye, este es un día especial, ¿no? Y a lo mejor pues el gentil o el que era fuerte en la fe decía, oye, para mí todos los días son lo mismo, ¿no? Para el Señor y todo eso. Vale, nos centramos en ese contexto más o menos. Entonces, diríamos que aquellos que son débiles en la fe son los que todavía no tienen ese concepto de que, oye, da igual qué comida o qué día, todos son para el Señor, ¿no? Todos deberían ser para Dios. Y aquí Pablo dice precisamente esto, ¿no? Que cuando el Evangelio de Jesús es revelado a los creyentes, nos damos cuenta de que el tema de las comidas, de las restricciones, de los días especiales, todo eso simplemente eran como sombras que proyectaban realmente lo que es importante, ¿no? La luz verdadera que estaba reflejando esas sombras. Claro, la esencia, lo importante, es Jesús mismo, ¿no? Y lo que Él cumple y lo que Él hace. Todo lo demás son sombras y cosas básicas antes de que llegase ese cumplimiento y esa manifestación, pero que apuntaban, ¿no? hacia el Mesías. Entonces, ¿qué significa eso, dice Pablo, para nosotros como creyentes? Eso significa que nosotros tenemos libertad de conciencia para actuar como bien queramos en aquellas cosas que no son malas ni buenas, sino que simplemente hay un campo para actuar muy amplio y entonces cada uno, según su conciencia, delante de Dios y sabiendo que lo principal es servirle a Él, hace o deja de hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿A ti te molesta o te impide o te causa una mala conciencia cierto tipo de comida? No lo comas. Ahora bien, le dice a los fuertes, si eso es una debilidad para el hermano débil, tú tampoco deberías comerlo delante de él, porque le estás afectando a él. Y el reino de Dios no consiste al final en que tú comes lo que te da la gana y el otro no come, no, sino mirar por aquellos que son débiles, ¿no? Es decir, en este caso, dice Pablo, uno cree que solo se pueden comer legumbres. Es una traducción, en otros se piensa que se dice verduras, pero bueno, en definitiva, cosas que no son carne, ¿no? Y otro cree que se puede comer de todo, ¿no? Porque el tema de la comida en el Evangelio, pues sabemos que es una cosa amplia, ¿no? Ya no hay ese tipo de restricciones como había en la ley. Entonces cada uno pues come lo que considera. Y entonces ahí es donde comienza el conflicto, ¿no? Donde comienzan los juicios. Pero claro, no deberíamos engañarnos, ¿por qué? Porque somos muy rápidos en hacer juicios. Además, juicios facilones siempre, ¿no? Ah, es que este está equivocado, ¿no? ¿Ves? Es que qué torpe. O sea, ¿cómo voy a pensar que no se puede comer esto o lo otro? Si en el Evangelio claramente tenemos toda la libertad para este tipo de cosas, o para el día, o mira, este día lo celebra él como un día súper especial, porque un día de ayuno de no sé qué. Bueno, para mí todos los días son iguales, es que de verdad, porque es así. Claro, ese es un juicio facilón, que precisamente Pablo está diciendo, no tenéis que hacer ese tipo de juicio. Porque uno cree que está bien esto, el otro cree que está bien esto, y no es que uno de los dos tenga razón más que el otro, sino que tenéis plena libertad para hacerlo y debéis considerar siempre al más débil. ¿Qué está diciéndonos Pablo aquí? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Básicamente que nos tenemos que recibir los unos a los otros de la misma manera que Dios también nos ha recibido, tanto a los débiles como a los fuertes. Es decir, si hay hermanos débiles que por causa de su conciencia hay cosas que nosotros podemos hacer o pensar de cierta manera, ¿no? Que a ellos le va a suponer un tropiezo, un escándalo. Es mejor privarnos de eso, aunque luego nosotros individualmente o en nuestra casa podemos hacer lo que queramos en ese sentido, pero delante de él no hacerlo por causa de él y por causa de su conciencia en este caso.
Entonces, el punto aquí que está diciendo Pablo es, no tenéis que ir rápido al juicio fácil, más bien tenéis que ir a recibiros, especialmente al débil. Y la razón que Pablo cita aquí es, vosotros no sois los que os habéis constituido como jueces de los hermanos. Nadie os ha constituido como jueces de nadie. Es decir, el que es el juez es Dios. Entonces, el que come lo hace para el Señor, el que no come lo hace para el Señor. Y al final, todos nosotros, en nuestra libertad de conciencia, llegará el día en que vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo que hacemos y no hacemos, de lo que pensamos y no pensamos. Y por supuesto también tendremos que dar conciencia de si hemos hecho algo malo para la conciencia del débil delante de Él, ¿no? Entonces, el juez es Dios, eso está claro, no debemos juzgarnos en este tipo de cosas, ¿no? Siempre estamos haciendo la diferencia entre este tipo de juicio y el que tiene que ver con lo que claramente es bueno o malo, ¿no? Claro que hacemos juicios de pecado, una cosa es pecado y otra cosa es buena. A eso no se está refiriendo Pablo aquí, se está refiriendo a cosas en las que hay libertad, ¿no? En las cosas que no están definidas como bueno o malo dentro de la palabra. Entonces eso por un lado, ¿no? Tenemos que meditar en esta manía que tenemos de hacer que los demás se amolden a nosotros. Ahora, lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana es lo siguiente. Aunque tú eres libre en tu fe y en tu conciencia de hacer esto o lo otro, de comer esta comida o la otra, así como también de no hacerlo, ¿no? O sea, tienes esa libertad. Como hemos dicho, tú tienes que restringir tu propia libertad de conciencia delante de aquellos que son más débiles en la fe. ¿Por qué razón? Por amor a ellos, simplemente. Es por amor a sus conciencias y a su fe también. ¿Por qué? Porque esto puede suponer a veces un problema. Alguien que puede apartarse o puede decir, oye, ¿cómo es posible que esta gente haga esto? ¿No? A él le parece mal una cosa y entonces ve al otro y dice, ¿cómo puede ser esto? Y a lo mejor se aparta o de la iglesia o de la fe. ¿De verdad vamos a hacer eso solo por no privarnos un poco de nuestra libertad en cosas que no son realmente importantes? Pues eso es lo que nos está diciendo, ¿no? En este caso la palabra. Tú puedes estar plenamente convencido de que tal cosa que haces no es pecado, y lo haces, pero por no poner tropiezo al otro hermano, coges, no lo haces, y tampoco juzgas su forma de hacer y entender. Simplemente entiendes que no tiene esa madurez, pero algún día podrá llegar. Al final, tanto unos como otros compartimos lo mismo, es decir, que hagamos o dejemos de hacer lo que sea, estamos viviendo para el Señor. Y si vivimos es para el Señor, si morimos es para el Señor, si comemos es para el Señor, si hacemos caso de un día más especial es para el Señor. Esto pasa, por ejemplo, también en algunas iglesias, ¿no? Hay iglesias que, por ejemplo, la Navidad, el día de Navidad, no lo celebran, no quieren, les parece que no, porque no está en la Biblia y no sé qué. Y hay otras iglesias, pues por ejemplo puede pasar con nosotros, que sí celebramos la Navidad. ¿Y qué pasa? No deberíamos estar juzgándonos los unos a los otros por eso. A veces lo encuentras. Hay iglesias, no, es que quienes celebran Navidad porque eso es algo pagano y que no sé qué. Y es una tontería. En eso no consiste el reino de Dios. Realmente, en si la Navidad es un día súper importante o no lo es. Todos los días son para el Señor. Lo que pasa es que hay momentos que celebramos de manera más especial, pero no por eso es mejor que nada, ¿no? Y yo creo que aquí está la clave de lo que realmente es la actitud cristiana. Cuando hacemos algo en lo que somos libres de hacer, mi pregunta es, ¿pensamos antes de hacerlo que lo que hagamos es para el Señor? Porque yo creo que si pensáramos eso, evitaríamos muchos pecados, evitaríamos muchas malas formas de actuar que molestan a los demás en su conciencia. Y yo creo que si resonase en nuestra cabeza y en nuestro corazón esa pregunta cada vez que hacemos algo en lo que somos libres de hacer, oye, ¿lo estoy haciendo para el Señor o por chinchar un poco? O por molestar, ¿no? Eso yo creo que sería una clave, ¿no? La pregunta realmente que nos tenemos que hacer. Así pues, la libertad que tenemos en Cristo nunca tiene que ser usada para desconsiderar a los demás, y me estoy refiriendo a los hermanos, mucho menos a quienes no son creyentes, pero por supuesto a los hermanos en la fe, nunca debemos usar nuestra libertad para desconsiderarlos. Y la fe juega un papel importante en todos estos asuntos de la libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque aquel que está plenamente convencido de algo y lo hace o lo deja de hacer con una buena conciencia delante de Dios, ese es el más feliz de todos. Pablo lo dice aquí, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Tú apruebas eso, no es pecado para ti, de verdad tienes esa libertad. Perfecto, eres el más feliz del mundo. Y no tienes que hacer juicio ni nada, para ti no es pecado. Hazlo tú delante de Dios. Pero cuidado con lo que ocurre con la conciencia de los otros hermanos, ¿no?
Estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Como ya hemos dicho, de asuntos en los que la palabra de Dios, los que la Biblia, no emite un juicio claro de si está bien o si está mal, sino que deja ese lugar intermedio, la libertad que nos da el Evangelio. Entonces, finalmente, si todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, entonces nuestros juicios son absurdos. Da igual lo que pensemos de los demás en ese sentido, porque Dios es el juez supremo. O sea, ese hermano no va a dar cuenta delante de mí nunca. Lo hará delante de Jesús, y yo también lo haré delante de Jesús. Nuestra tarea entonces, ¿cuál es? Dice Pablo. Soportar las debilidades de aquellos cuya fe es más inmadura. Tenéis que soportar esas debilidades. Por tanto, esto es curioso, porque en otros grupos, en otros tipos de formas de estructura o de organismo, generalmente los fuertes son los que imponen sus normas, su guía y sus reglas, ¿no?, hacia los demás, y los demás tienen que acatar. Sin embargo, en la Iglesia, los fuertes no imponen su conocimiento o su madurez a los débiles, sino que soportan a los débiles. Es decir, los fuertes están abajo sosteniendo a los débiles para que no caigan, ¿no? Entonces, en la Iglesia eso debería ser de esta manera. Así, de esta forma, ¿no?, aprendemos que tenemos que permanecer unidos y que nuestro objetivo tiene que ser común. ¿Por qué? Porque al final se desprende lo más importante de esto. Nosotros damos la gloria a Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de esta forma. Y para esto se requiere paciencia y se requiere consuelo, ¿no? Porque claro, soportar las debilidades de los más inmaduros en la fe a veces cuesta. Y también a veces necesitamos el consuelo, el alivio de decir, oye, es que esto no consiste al final en estar tirando y estar dando latigazos a la gente para que venga por fin ya maduren en su fe, ¿no? ¿De dónde nos viene la paciencia y el consuelo? Dice Pablo, de las Escrituras. Porque todo lo que fue escrito en su día ha sido escrito para nuestra paciencia y consolación, de tal manera que en las Escrituras tenemos lo que necesitamos realmente, ya sean los débiles o los fuertes, las dos cosas, ¿no? Tanto la paciencia como la consolación los necesitamos, los débiles y los fuertes. Mi pregunta también ahora, en este punto intermedio de lo que estoy meditando con vosotros, es ¿en qué consiste, en última instancia, el reino de Dios? Porque Pablo nos va a dar aquí la respuesta. ¿En qué consiste realmente el reino de Dios? Él dice, no es ni comida ni bebida. Son otras cosas, es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Eso es en lo que consiste el reino de Dios. Por tanto, cuando te estás liando con cosas insignificantes, pero que toman el lugar de lo importante, te olvidas lo importante. Lo importante es, en medio de la Iglesia, buscar esa justicia de Dios, buscar la paz, buscar el gozo en el Espíritu Santo, dice. Y esto es interesante que lo recibamos, porque se puede buscar justicia, se puede buscar paz, se puede buscar gozo fuera del Espíritu Santo, es decir, a través de ciertas normas o de ciertas leyes o de ciertos contratos entre nosotros. Mira, nosotros nos ponemos de acuerdo en esto y entonces mantenemos la paz y la justicia. Pero dice, en el Espíritu Santo. La cosa es diferente. Porque cuando es en el Espíritu Santo es la de Dios. Es por su poder y su fuerza. Es por su gracia que estas cosas se manifiestan. O dicho de otra forma, es algo sobrenatural, que va más allá de normas, de leyes, de contratos que nosotros podamos hacernos y de aguantarnos medianamente. No, es por el Espíritu Santo. Es algo de dentro, algo que nos cambia y que nos transforma. O que viene ya de un cambio y una transformación en nosotros. Por tanto, lo que él está diciendo es, destruirás la obra de Dios por causa de la comida o la bebida. Vas a destruir la obra de Dios por causa de que a ti este día te parece mejor que el otro y que no sé qué, y estás juzgando el otro. Es una absurdez, es una absurdidad. O sea, realmente lo que importa el reino de Dios es esto, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que buscar objetivamente y lo que tenemos que entender que es objetivamente. Así que, precisamente, eso de estar pinchándonos no debería ser lo adecuado, ¿no? Evidentemente que nadie nos va a quitar nuestra libertad. Que el hermano débil considere algo como malo que nosotros no, eso no nos quita a nosotros la libertad. Simplemente nos está llamando a voy a ser considerado con él. Luego yo en el secreto, pues, podré hacerlo o no podré hacerlo. Por ejemplo, otra cosa con la que pasa, ¿no? El tema del alcohol. Por ejemplo, beber vino, beber cerveza, cosas así, ¿no? Sabéis que muchas veces hay problemas, ¿no? Generalmente, aquí en España ha pasado mucho tiempo, ¿no? Con las comunidades más latinoamericanas, pues tenían como mucho freno con eso, ¿no? Dentro de la iglesia. Y entonces era para ellos es algo terrible, ¿no? ¿Cómo pueden beber alcohol? Y eso era un escándalo para ellos, ¿no? Sin embargo, en la palabra vemos que no hay un juicio
contra eso, o sea, no es algo malo realmente, ¿no? Sabemos qué es lo malo del alcohol, que es el abuso, es la pérdida del control, ¿no? Pero no el beberte una copa de vino, no el beberte una cerveza, eso no es el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí hay un hermano que tiene problema con eso, le voy a estar pinchando, anda, mira mi copita de vino, no sé qué. A lo mejor para esa persona es terrible y para él le hace cierto escándalo realmente y tropieza solo por esa tontería. Pues entonces yo privo mi libertad, no lo hago delante de él y cuando esté en mi casa lo haré tranquilamente y le doy gracias a Dios, pero aquí busco otra cosa realmente, ¿no? Delante de los demás. Por tanto, lo que está diciendo Pablo es, tu libertad la tienes que usar no para agradarte a ti mismo, sino para agradar siempre a los demás, ¿no? Esa libertad de conciencia que tenemos. Y precisamente eso es lo último que vamos a meditar ahora, precisamente con ese título que pongo ahí al final, ¿no? Jesús, es decir, el siervo que no se agradó a sí mismo. Y en esto debemos mirarle a él, ¿no? Debemos mirar a Jesús porque él sí que cumplió plenamente, cabalmente, lo que él nos está pidiendo ahora a nosotros. A lo largo del texto, el apóstol Pablo menciona muchas veces a Jesús como ejemplo precisamente de no agradarse a sí mismo. Pero él no nos lo muestra ni nos lo manifiesta solamente como un buen modelo que podemos imitar, sino mucho más que eso. Él es más que un modelo para imitar, ¿no? El Evangelio de Jesús nos debe conducir no a una imitación externa, sino a una transformación interna, ¿no? Que es lo que estábamos hablando ahora acerca del Espíritu. Y el apóstol Pablo nos da la clave para que también nosotros podamos vivir sin agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la clave que Pablo nos da para no agradarnos a nosotros mismos? Lo mismo que hizo Jesús. Eso es lo que él nos dice, ¿no? Básicamente está diciendo, si él ha hecho esto por nosotros, es decir, no se agradó a sí mismo por amor a nosotros, ¿no vamos a hacer ahora nosotros lo mismo por él? Si él no buscó agradarse a sí mismo porque quería darnos su perdón, darnos su vida, darnos todo lo que él tenía para nosotros, ¿no buscaremos ahora nosotros, por amor también, no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a los hermanos, agradar a los que son creyentes? En primer lugar, entonces, lo que tenemos que considerar, con todo esto que hemos estado hablando y de los juicios y de que no somos jueces de nadie, tenemos que considerar que solo Jesús es el juez supremo bajo el que todas las conciencias humanas, todas, y también las nuestras, están atadas. Y es sobre su juicio que nosotros vamos a tener que dar esa cuenta de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho, lo que hemos pensado con respecto a lo que sea, ¿no? Eso significa que cada uno de nosotros estaremos delante de él y que cada uno de nosotros tendremos que responder. No por lo que hicieron los demás, sino por lo que hicimos nosotros. Oye, ¿qué pasó con esto? ¿No? Yo me imagino, oye, Jesús, ¿qué pasó con esto? Ah, pues Señor, esto, lo otro. Y tendremos que dar cuenta de esa forma, ¿no? Y esto nos tendría que situar en esa posición de la que estábamos hablando antes, es decir, que cada vez que nos encontremos ante una circunstancia tal en la que sabemos que tenemos libertad para actuar, digamos, a ver, lo que voy a hacer es para agradar al Señor y a mi prójimo o es para mí mismo. Entonces, yo creo que esa es una buena clave práctica para nosotros. ¿Lo estoy haciendo solo por agradarme a mí mismo? Entonces a lo mejor estoy fallando, porque no estoy pensando en agradar al Señor y al prójimo, ¿no? Lo segundo que deberíamos tener en consideración es volver a mirar, pues, a la cruz de Jesús, ¿no? Porque precisamente ahí, en ese momento máximo, álgido de lo que significó la obra de Jesús, precisamente vemos que Él no buscó agradarse a sí mismo. Seamos honestos. La cruz no es un plato de buen gusto para nadie. Es decir, nosotros es verdad que vemos en ella el perdón y la salvación, el fruto dulce, ¿no?, del resultado de la cruz. Pero lo que sucede allí es horrible. Lo que sucede allí es lo peor. Es el momento más oscuro, más bajo, más humillante de todas las Escrituras. Cuando leéis los Evangelios y vais a esa parte, a la parte de la crucifixión, os daréis cuenta que todo está escrito de tal manera para darnos cuenta de que ese momento es terrible. La agonía de Jesús antes, su sufrimiento, sus gotas de sangre, en el Getsemaní llorando, la cruz, las tinieblas que rodean la situación. Es todo terrible, es horroroso, es el momento más duro de Jesús realmente. Y sin embargo, para nosotros es el mejor momento, el que más amamos, porque sabemos lo que recibimos de allí. Y Jesús, cuando se enfrenta a la cruz, lo hace voluntariamente. Nadie le fuerza a hacerlo. Él viene a esa cruz porque sabe lo que va a cumplir allí. Y cuando se dirige, no está pensando en agradarse a sí mismo. De hecho, el profeta Isaías dirá que por el gozo puesto delante de él, ¿no?,
es que Él, por el fruto de la aflicción de su alma, más bien dice, lleva a cabo ese acto. Es decir, Él está viendo más allá de ese momento. Y no está pensando en agradarse. Más bien está diciendo el Señor siempre en su misión, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Pensando todo el tiempo en esa situación. O sea, cuando Jesús cuelga de la cruz, lo que está llevando sobre sí mismo es nuestro problema, básicamente. Él está tomando nuestra culpa, Él está tomando nuestras debilidades, Él está tomando nuestras vergüenzas sobre sí mismo, la afrenta, la blasfemia contra Él. Está recayendo sobre Él ese castigo por nosotros y no está pensando en agradarse a sí mismo. Está pensando en hacer lo que es la voluntad de Dios, por tanto agradar al Padre, pero también está pensando en salvarnos, es decir, agradarnos a nosotros. Su dolor en ese momento es el del infierno mismo. Y en vez de estar contra nosotros, en vez de estar juzgándonos y contendiendo contra nosotros, Él realmente nos recibe de forma abierta hasta el punto de gritar aquello, ¿no? De Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tenemos que considerar también, por último, lo que Pablo nos dice en este texto. Y va a ser la meditación final ya para culminar. Dice, Cristo murió y resucitó para ser tanto el Señor de los vivos como el de los muertos. De tal manera que, hagamos lo que hagamos, vivamos o muramos, somos suyos. Esto yo creo que es lo más importante. Que Él es el Señor. Y que verdaderamente Él está gobernando nuestras vidas. Que Él lo que está haciendo es que nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea renovada, que nuestra vida sea vida, en definitiva, es lo que Él está haciendo, ¿no? Él está colocando las cosas en el lugar que corresponden. Está quitando las cosas que nosotros hemos puesto en el lugar de lo importante, pero que son insignificantes, y devolviéndolas a su sitio. Y poniendo lo importante donde tiene que estar lo importante, que en definitiva es Él mismo, ¿no? Por tanto, la esperanza que nosotros tenemos es que por la fe en Él podemos alcanzar lo que de verdad importa. A Él, su propia vida. Y si Él es lo más importante, todo lo demás se cae por su propio peso. Se cae a los pies del Señor, ¿no? Y cae por su propio peso en el lugar que tiene que estar. Por tanto, solo por el poder del Espíritu podemos permanecer unidos. Solo por el poder del Espíritu podemos privar nuestra propia libertad y no agradarnos. Porque Él no se agradó a sí mismo por nosotros, podemos nosotros agradar ahora a los demás y no a nosotros mismos. Porque en medio de nuestras diferencias, que las tenemos, en medio de nuestras debilidades, que las tenemos, y dentro de los distintos modos de actuar, pensar y hacer en nuestra libertad, que los tenemos, Él nos ha dado algo que es más importante, es decir, ponerle a Él en primer lugar en todo lo que hacemos y sabiendo que de esa manera le servimos a Él y servimos al prójimo. Así que el Evangelio transforma nuestra vida en este sentido. Él no se agradó a sí mismo por nosotros, ahora nosotros podemos no agradarnos a nosotros mismos, por Él y por los demás, ¿no? Y con eso en mente vamos a cantar lo que